vamos a sumergirnos en la historia de un objeto súper misterioso, uno rescatado de las profundidades del mar que, literalmente, cambió todo lo que creíamos saber sobre el mundo antiguo y, sobre todo, de su increíble tecnología. A ver, empecemos con una pregunta. ¿Cuál podría ser la pieza de tecnología más compleja que nos haya llegado del mundo antiguo? Pensemos, ¿quizás un arma muy avanzada? ¿O una herramienta de construcción ingeniosa? La verdad es que la respuesta es mucho más sorprendente de lo que uno podría pensar. Pues sí, es esto, este trozo de bronce. A simple vista, la verdad, no parece nada del otro mundo. Solo un bulto de metal corroído que sacaron de un barco hundido. Pero, dentro de esta masa, se escondía un secreto que tardó más de un siglo en salir a la luz. Ok, para entender bien este misterio tenemos que hacer un pequeño viaje en el tiempo. La historia arranca con una tormenta y un grupo de buzos, que no tenían ni la menor idea de que estaban a punto de hacer un descubrimiento que cambiaría la historia para siempre. Estamos en el año 1900. Cerca de una isla griega llamada Anticitera, un grupo de buzos que buscaban esponjas se encuentra, de pura casualidad, con los restos de un naufragio de la época romana. Empezaron a sacar de todo, estatuas, vasijas, monedas, un verdadero tesoro. Pero entre todas esas maravillas había un artefacto de bronce bastante extraño que nadie supo qué era. Y bueno, por 2 largos años, ahí quedó la cosa. El objeto se guardó en el Museo Arqueológico Nacional de Atenas, básicamente descartado. Para ellos era poco más que una roca corroída, un pedazo de metal sin importancia que el mar y el tiempo habían deformado. Pero atención, porque el 17 de mayo de 1902, absolutamente todo cambió. Un arqueólogo, Valerio Stais, estaba revisando los hallazgos del naufragio cuando algo le llamó la atención. Dentro de una grieta en ese trozo de bronce, vio algo increíble, el contorno de una rueda de engranaje. De repente se dio cuenta. Eso no era una roca, era una máquina. Y claro, ese engranaje fue apenas la punta del iceberg. Fue el comienzo de un misterio que ha mantenido a científicos e historiadores fascinados por más de un siglo. La gran pregunta era, ¿cómo iban a descifrar qué era y para qué servía? Bueno, fue un trabajo de detectives que duró décadas, de verdad. Al principio, en 1902, solo podían observarlo por fuera. Luego, ya en los años 50 y 70, un historiador llamado Derek de Sola Price le dedicó su vida entera. Y fue el primero en decir, oigan, esto parece una especie de computadora astronómica. Más tarde, con los rayos X y los rayos gamma, por fin se pudo ver qué había adentro, sin romperlo, y ahí fue cuando todos se quedaron boquiabiertos al ver los engranajes ocultos. Y ya mucho más acá, desde 2005, con el modelado digital y los escáneres de alta resolución, se ha podido reconstruir por completo y hasta leer las inscripciones. Y lo que se reveló fue simplemente asombroso. Esos fragmentos corroídos no eran una simple pieza. No, eran un complejo sistema de relojería, con por lo menos 30 engranajes de bronce, todos conectados entre sí con una precisión que quita el aliento. Y todo esto metido en una caja que no era más grande que una de zapatos. Increíble. Lo que habían descubierto era, ni más ni menos, la computadora analógica más antigua que conocemos en el mundo. O sea, un aparato que usaba el movimiento de sus partes mecánicas, de sus engranajes, para modelar y resolver problemas, en este caso, para calcular y predecir los complejos movimientos del cielo. Entonces, la pregunta del millón es, ¿qué hacía exactamente esta computadora antigua? Porque, de verdad, sus funciones son pero tan avanzadas, que parecen sacadas de otra época, casi imposibles para el tiempo en que se construyó. A ver, prepárense. Esta máquina podía predecir eclipses, tanto de sol como de luna, con años de anticipación. Podía seguir el recorrido del sol y la luna por el cielo. Tenía un pequeño dial que mostraba la fase exacta de la luna. Y por si fuera poco, no solo se ocupaba del cielo, sino también de la tierra. Llevaba la cuenta del ciclo de 4 años de los antiguos Juegos Olímpicos y otros juegos importantes. ¡Una locura! La parte de adelante era como la pantalla principal. Tenía un dial fijo con los 12 signos del zodiaco y otro que se podía mover con los 365 días del calendario. Simplemente se giraba una manivela, se ponía la fecha que se quería y listo. El aparato mostraba dónde estaban el sol y la luna en ese día específico. Y si la parte de adelante era increíble, la de atrás no se quedaba corta.
Tenía otros diales que seguían ciclos astronómicos súper complejos. Por ejemplo, el ciclo de Saros, que dura unos 18 años y que servía para predecir cuándo ocurrirían los eclipses. Imagínense eso. También seguía el ciclo metónico, fundamental para algo que era un dolor de cabeza en la antigüedad, hacer que el calendario lunar y el solar coincidieran. Pero aquí viene lo mejor. La verdadera genialidad del mecanismo no es solo qué hacía, sino cómo lo hacía. Cuando vemos su ingeniería interna, es que es algo de otro nivel, sencillamente alucinante. Hay que observar la precisión de esto. Los dientes de los engranajes no son cualquier cosa, son triángulos equiláteros perfectos y todos tallados a mano en bronce. El nivel de detalle de miniaturización es algo que hoy compararíamos con la relojería suiza más fina, pero claro, esto se hizo más de 1500 años antes. Y aquí está, quizás la pieza más asombrosa de todas. Usaba un engranaje diferencial. ¿Y eso qué es? Bueno, es un sistema de engranaje súper ingenioso que le permitía calcular algo dificilísimo, la velocidad variable de la Luna en su órbita, un problema que trajo de cabeza a los astrónomos durante siglos. Y lo más increíble es que se pensaba que esta tecnología no se había inventado hasta el siglo XVI. 1600 años. Pensemos en esa cifra un momento. 1600 años tuvieron que pasar para que en Europa apareciera algo con una complejidad remotamente parecida como los grandes relojes astronómicos de las catedrales medievales. Es un vacío tecnológico tan enorme que todavía hoy nos cuesta entender cómo fue posible. Y todo esto, claro, nos lleva a una pregunta que es imposible no hacerse. ¿Cómo pudo aparecer algo tan increíblemente avanzado así, de la nada? Y bueno, la respuesta más lógica es que probablemente no lo hizo. Es que la complejidad de este aparato es tal que todo apunta a que no fue un invento aislado, una genialidad que surgió de un día para otro. Más bien parece ser la cumbre, el producto final de toda una tradición de ingeniería de altísima tecnología de la época helenística. Una tradición que, tristemente, se perdió en el tiempo. Y de hecho no estamos a ciegas, tenemos pistas. El famoso escritor romano Cicerón, ya en el siglo I a.C., escribió sobre unas máquinas muy parecidas. Describió aparatos que había construido el mismísimo Arquímedes, más de 100 años antes del naufragio, y que eran básicamente esferas de bronce que podían simular los movimientos del Sol, la Luna y los planetas. Entonces, ¿qué nos dice todo esto? Pues para empezar, que la idea que teníamos del mundo antiguo estaba incompleta, por decirlo suavemente. Nos demuestra que existió un nivel de conocimiento mecánico y de ingeniería absolutamente brillante, del que casi no nos queda rastro, y nos obliga a cuestionar esa idea tan simple de que el progreso tecnológico es siempre una línea recta que va hacia arriba. El mecanismo de Anticitera es mucho más que una simple pieza de museo. Es como un eco de un mundo que perdimos, un testimonio de metal que nos recuerda el increíble ingenio del ser humano, un ingenio que claramente no tiene época. Y al final nos queda una pregunta flotando en el aire, una pregunta un poco inquietante. Si esta maravilla de la ingeniería sobrevivió por pura y absoluta casualidad, ¿cuántos otros inventos, cuántos otros conocimientos igual de asombrosos simplemente no tuvieron esa suerte? ¿Qué otras genialidades se habrán perdido para siempre en el olvido?